Buenas a todos, esto es A Despertar y seguimos con esta serie de qué nos vino a salvar Jesucristo. En este caso, en este punto número 4, de la oscuridad. Jesucristo nos vino a salvar también de la oscuridad. Vamos a ver, vamos primero a 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios 4, versículo 6 y vamos a ver cómo Cristo y qué dice la palabra sobre eso, sobre cómo Cristo nos vino a salvar de la oscuridad, sinónimo tinieblas, ¿tá? Nos vino a salvar de la oscuridad, de las tinieblas, etc. 2 Corintios 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios te salva, resplandece. La gloria de Dios resplandece en tu vida. Te das cuenta de que ya no sos el mismo o la misma persona. Que ya Dios te ilumina, te da entendimiento, ya no ves las cosas como las veías antes. Que Él ilumina tu entendimiento para que entiendas las cosas que no veías antes. Y esa iluminación te lleva a conocerlo. ¿Tá? ¿Qué más nos dice la palabra? Vamos a 2 Corintios, al próximo capítulo. Capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es el principio de una genuina y verdadera salvación. Esa es la evidencia de una genuina y verdadera salvación. Una nueva persona, no nuevas costumbres. Yo antes hacía esto, ahora empecé a hacer esto, empecé a ir a la iglesia. No. Una nueva persona. Yo ya no veo las cosas que yo veía antes. Yo ya no percibo las cosas que antes tenía en mi mente. Ahora veo cosas que antes no veía, pero de manera bíblica. ¿Tá? Ahora fui iluminado, entonces ya no estoy en tinieblas, soy una nueva persona. ¿Tá? Se aplica a eso. Que ya no estás en las tinieblas de tu pecado, del pecado en el que vivías antes de ser salvo por Jesucristo o ser salva por Jesucristo. Tu vida se ve en luz, en la luz de Dios. Te salva de la oscuridad. Entonces sos una nueva persona, nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no caminas en tinieblas. Te ilumina el entendimiento, te ilumina todo, tu vida, toda tu vida te ilumina. Tengo un video que se llama Luz. Entonces, Cristo te salva, te aparta de esa oscuridad. ¿Tá? No quiere decir que nunca más vuelvas a pecar y que nunca tropieces y eso. Bueno, puede pasar, pero eso no. Pero la idea es mantenerse caminando en luz con Jesucristo, ¿tá? Entonces, todas las cosas, todas son hechas nuevas las cosas. Entonces, tu vida es iluminada y ves las cosas que no veías antes. Entendés cosas que no veías antes. De eso se trata, que Cristo te salve de la oscuridad. Cuando caminas en la oscuridad, ¿qué ves? Nada. No sabes ni con qué tropezás. Ahora caminás en la luz de Dios, en la luz que Cristo es, ¿no? En la luz de Cristo, ves las cosas. Cosas que antes no veías, porque antes andabas en oscuridad. Y ahora ves. Ahora andás en la luz. Entonces ves. ¿Tá? ¿Qué más? Vamos a Job. El libro de Job. Job capítulo 33. Repito, insisto, podés pausar en cualquier momento, podés buscar. Obviamente te requiero que busques en tu Biblia y leas con tus propios ojos para que después para que sepa que no te estoy mintiendo. Que no digo la Biblia dice y no te digo andá y fíjate en la Biblia. No, andá y fíjate en la Biblia para que sepas lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. ¿Tá? Ahora, Job 33. Versículo del 22 al 30. Fíjense lo que pasa. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Este es el estado de alguien perdido, de alguien que no está a salvo. Camina en este mundo oscuro, camina en oscuridad, en sus pecados, él no ve las cosas, pero hay un problema. Su vida es un problema también. Un conflicto constante a veces. Eso pasa en muchas de las vidas de las personas. Un problema tras problema tras problema, oscuridad,
pensamientos suicidas. Eso es oscuridad, eso es estar en las tinieblas. Por eso dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. En los caminos pecaminosos del mundo te vas a acercar a la muerte. El pecado te lleva a la muerte. Literalmente, la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Y terminaron muriendo. No instantáneamente, claro, pero murieron. Murieron. ¿Qué pasó con Ananías y su esposa? Que vendieron, en el libro de los Hechos, vendieron el terreno y se quedaron con una plata. Dios los mató. ¡Pac! Murieron. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué necesita el alma en tinieblas, en oscuridad, que está perdida? ¿Qué necesita? Fíjense lo que dice el versículo 23. Si hubiese con él, con la persona esta perdida en oscuridad, un elocuente mediador. ¿Qué dice Timoteo? ¿Quién es el único mediador? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres. 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y acá en Job 33.23 dice, si hubiese con él un elocuente mediador. ¿Qué necesita la persona? Cristo. ¿Para qué? Para ser salva de la oscuridad. Uno entre mil. Un elocuente mediador. Uno entre mil. Uno, no tres. Uno entre mil que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Cuando sos salvo es la mejor noticia de toda tu historia, que te das cuenta que Dios te salvó realmente, pero realmente, cuando te das cuenta que realmente Dios te salvó literalmente del infierno. Te estabas yendo al infierno, Dios te salva, no te vas al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo te salvó. Esa es la mejor noticia que puede recibir una persona en su existencia. Que alguien te diga, que Dios te haga entender en su palabra, que Dios tuvo de ti misericordia, que Dios tuvo de ti misericordia. Fíjense, que lo libró de descender al sepulcro. ¿Qué sería el sepulcro? En este caso, en el caso de perdición, ir al infierno, el sepulcro. A ser atormentado día y noche. Mereces eso. Yo merezco eso. Todos merecemos eso. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios es misericordioso. Por eso entregó a su Hijo en la cruz. Que halló redención. Qué bueno hallar la redención. ¿Quién es el Redentor? Cristo. ¿Quién te redime de tus pecados? Cristo, Jesucristo. Versículo 25. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Te renueva. ¿Qué decía en 2 Corintios 5:17? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Su carne, versículo 25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Nueva criatura. Orará a Dios, y éste se agradará de él, y él verá su faz con júbilo. ¿Sabías que cuando estabas perdido Dios no te escuchaba tus oraciones? ¿Dios no escucha la oración de los falsos cristianos? De escuchar, escucha, sí, pero atender. Dios no atiende las oraciones de gente no salva, ¿sabías? Que hay un montón de gente pensando que Dios la escucha y Dios no la escucha. El que está verdaderamente salvo orará a Dios y Dios se agradará de él. Dios se llega a agradar de la persona porque creyó en el Evangelio. Dios se puede llegar a agradar de un miserable, mugroso, horrendo y horrible pecador que dice: sálvame Dios, por favor, me estoy yendo al infierno, por favor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. No aguanto más esta vida, no aguanto más. Hice mal y encima me estoy yendo al infierno, Señor, sálvame, por favor. La mejor noticia que te puede llegar: Jesucristo murió por tus pecados para salvarte del infierno. Por eso se llama Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y Él verá su faz con júbilo. Vas a conocer a Dios. Verás su faz con júbilo. Dios se te revela y te gozás en el Señor. Júbilo, te alegrás, te da júbilo. Porque Él, Dios, restituirá al hombre su justicia. Él te justifica. Justificados pues por Cristo tenemos paz para con Dios. Romanos habla de eso. Versículo 27. Él mira sobre los hombres. Y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado,
¿Ven? ¿Ven que hay que decirle a Dios, pequé, soy un pecador, confesar tus pecados a Dios? Pedirle a Dios que te salve. Cuando vas a comprar en un almacén, hola, ¿tenés pan? Si no decís, hola, ¿tenés pan? El almacenero no te va a dar pan. ¿Por qué? Porque no le dijiste, hola, ¿tenés pan? ¿Y qué te pensás con la gente que no le dice a Dios, Dios, salvame del infierno, por favor? Soy un pecador, perdóname. Dios, soy un pecador, me salvás del infierno, por favor, por favor. ¿Ven? Hay mucha gente que te engaña, que te quiere engañar. Repetí esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús. Repetiste esto, listo, va al cielo. Eso no es evangelio. Eso manda al infierno más rápido que una bala. Eso no es verdadero y genuino arrepentimiento. Porque te ponen una musiquita de fondo y esto y el otro. Y es solo control mental eso. Yo cuando el Señor me salvó, yo no tuve una musiquita de fondo. Yo estaba llorando, desesperado. Dios, salvame, porque me estoy yendo al infierno, por favor. Desesperado. Desesperado, llorando, gritando, arrepentido, y así hay que hacer. La mejor forma, básicamente, es esa, ser lo más honesto posible. Señor, por favor, perdón. Liberame. Me estoy yendo al infierno, Señor, por favor, salvame. ¿Hiciste eso alguna vez? ¿O repetiste una oración? ¿O dijiste, Señor, ven a mi corazón? ¿Dónde dice ven a mi corazón en la Biblia? No dice. La Biblia dice, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Tenés que confesarle a Dios que sos un pecador. Tenés que confesarle a Dios tus pecados. Tenés que reconocer que te estás yendo al infierno. Y tenés que reconocer que Jesucristo es el único que te puede salvar. Y pedirle con tu boca, Señor, por favor, sálvame. Si se está quemando una casa y vos estás adentro, ¿qué vas a hacer? ¿Decir en voz baja, bomberos, ven a mi corazón? ¡Llamá a los bomberos! ¡Me estoy quemando! ¡Se está quemando mi casa! El infierno es una cosa urgente. Cuando te das cuenta que te estás yendo al infierno, tenés que clamar a Dios, por favor, sálvame, por favor. Tenés que esperar hasta el domingo para ir a ningún lado. Tenés que ahí donde estás, arrodillate, cara al piso, Dios, perdón. Y lo buscás de todo corazón. Así llegás a genuina y verdadera salvación. Yo no entiendo a la gente que dice, yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cuándo le pediste que te salve del infierno? No, bueno, pero recibí en mi corazón. ¿Cuándo le pediste que te salve del infierno? ¿Cuándo dijiste, Dios, por favor, sálvame del infierno? ¿Cuándo? Si no lo hiciste, te estás yendo al infierno. Así de simple. Es así. Quiero que te vayas al cielo. Por eso quiero asegurarme y que te asegures de que te estás yendo al cielo. Porque si supuestamente fuiste salvo o salva, repitiendo una oración, en un evento religioso en el que se apela a tus sentimientos con una musiquita de fondo, eso no te va a salvar nada. Vos tenés que buscarlo personalmente a Dios. Donde sea, en tu cuarto, en el fondo de tu casa, no sé. En donde estés, buscalo, mandá al medio del monte, llorá, orale, de rodillas, gritá desesperadamente. Y sí, si un pecador te está yendo al infierno, yo no entiendo cómo la gente no se desespera y grita y dice, Dios, por favor, sálvame. Por favor. No te estás yendo al cielo si recibiste a Cristo en tu corazón. Eso no es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue el que más habló del infierno. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que somos pecadores, nos estamos yendo al infierno y de que Él es el único que nos puede salvar. Dos más dos es 4. Mucho cuidado con los falsos evangelios. Mucho cuidado con esas musiquitas de fondo y llamados al altar. No, eso es todo una farsa. Eso es todo para llenar el bolsillo del jornalero. Para llenar el bolsillo del falso pastor, para que vaya todos los domingos y te vuelva un esclavo de un sistema religioso. Mucho cuidado. Entonces el que dice, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida mirará a la luz. ¿Ven? Dios cuando te salva redime tu alma.
que no pase al sepulcro, que tu alma no se vaya al infierno, al lago de fuego después en la eternidad. Dios te redime, te salva, por eso es el Salvador, Dios nuestro Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Y su vida mirará la luz. Te salva de la oscuridad en la que estabas, porque esa oscuridad en la que estabas te llevaba al infierno. ¿Ven? Versículo 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Ven? Te libra de la oscuridad. Cristo vino a salvarnos, además de tantas otras cosas, vino a salvarnos de la oscuridad. Nuestra propia oscuridad, nuestras propias tinieblas, nuestro propio entendimiento entenebrecido que teníamos cuando éramos unas personas que no conocían a Dios. Sigamos. Vamos a Isaías. Capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Ahí está. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién sería esa luz? Jesucristo. ¿Quién andaba en tinieblas? ¿Quién andaba en tierra de sombra de muerte? Pecadores, sucios, inmundos, que no conocen a Cristo, que necesitan de Cristo, que necesitan genuina y verdadera salvación mediante verdadero evangelio, mediante su palabra. Sin la palabra de Dios no hay salvación. Sin la palabra de Dios, sin mencionarla siquiera, olvídate. No vas a conocer a Dios. A Dios lo conoces mediante su palabra, mediante la Biblia, ¿está? Entonces, cuando Jesucristo te salva, luz resplandece. Te salva de la oscuridad, de las tinieblas también. Vamos ahora a un pasaje más literal, más explícito. Cuando Pablo va camino a Damasco, fíjense lo que cuenta Pablo, ¿no? Fíjense el contexto de Hechos 26. Vamos ahora a Hechos 26, versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice Jesucristo. Todo esto está diciendo Jesucristo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, no el bautismo en agua, no las obras, no el ir a la iglesia, no, por la fe que es en mí, la fe en Jesucristo, su gracia, tu fe, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando recibís perdón de pecados y herencia entre los santificados, te convertís, pasás de las tinieblas a la luz. Pasás de la potestad de Satanás, en la que estabas cuando eras un pecador perdido, que ni conocía a Dios, estaba en la potestad de Satanás. El diablo hacía lo que quería con tu vida y con la de tu alrededor. Pero cuando te convertís, pasás de la potestad de Satanás a Dios, pasás a pertenecerle a Dios. Pasás de las tinieblas a la luz, ¿ven? Entonces, por la fe que es en Cristo, recibís perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo te salva de las tinieblas. Ahora, Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1, del 12 al 14. Dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, Cristo nos salva, nos libra de la potestad de las tinieblas. Bueno, pero acá habla del Padre. Cristo es el Padre, genio. Entonces Cristo, el Padre, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Su mismo reino. En quien, si entendés la deidad, entendés todo esto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo cuando te salva Cristo, te ha librado de la potestad de las tinieblas, literalmente. Ya no perteneces a la oscuridad, ya no perteneces a este mundo oscuro, ya no sos parte de este mundo oscuro. Ya estás apto, digamos. Sí, estás apto para participar de la herencia de los santos en luz. Recuerden, Hechos 26.
por la fe que es en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ven? Participar de la herencia de los santos en luz. ¿Por qué? Porque ya no andamos en tinieblas. ¿Por qué? Cristo nos ha librado. Dios, Cristo, el Padre son el mismo, son la misma persona, no personas, persona singular, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ven? Entonces, al sacarnos de las tinieblas, Cristo nos redime de nuestros pecados, nos perdona de nuestros pecados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para nuestra vida diaria, de acá hasta que nos lleve. Cristo murió por tus pecados. Cristo, si te salvó de verdad, Él murió por tus pecados, te limpió de tus pecados, te perdonó. Dios hizo que Dios te pueda perdonar. Y tenemos que serle gratos. Eso es. Y te hizo conocer la mejor noticia de todas, que es, fuiste salvo del infierno. Te hago una pregunta. ¿Fuiste salvo del infierno? ¿Fuiste salva del infierno? Gran pregunta, ¿no? Bueno, si no estás seguro, no estás segura, ayuná un día entero. No comas durante un día. Busca a Dios, pone alabanzas, lee la palabra, de rodillas, cara al suelo, y ponete a cuentas con Dios. Señor, quiero saber, con toda sinceridad, ¿me voy al cielo o no? Y búscalo, asegúrate de que verdaderamente Dios te salve del infierno. Literalmente, no recibirlo en tu corazón, eso descartalo. Descartá eso de recibir a Cristo en mi corazón. Es un falso evangelio. Recibir a Cristo en tu corazón, eso no es una pavada más grande que una casa. Cristo te tiene que salvar del infierno. ¿Tá? Para cerrar, vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy el gran yo soy. Sí, Jesucristo el gran yo soy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Ven? Y no solo te salva y te muestra la luz y te ilumina, sino que al seguirlo, o sea, al estar en sus caminos, al buscarlo continuamente, al caminar en sus caminos, en los caminos de Cristo, ¿no? En el camino de Cristo, no vas a andar en tinieblas. Y si sos salvo, tenés la luz de la vida. Hermanos, hermanas, en Cristo tenemos la luz de la vida. Gloria a Dios. Acá dice la palabra, la promesa de Dios. Cristo, la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Eso dice acá. Así que eso, ese otro aspecto de la salvación genuina y verdadera, cuando viene a tu vida, Cristo te salva de la oscuridad. O te salva de las tinieblas, ¿está? Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Oren por mí para que pueda organizarme, porque tengo varias cosas para hacer y veo que se me están juntando los libros y me quiero organizar bien para sacar estudios más organizados, ¿está? Entonces estaría bueno que si pueden orar por mí para yo tener guía, para poder organizarme y sacar, que no se me amontonen los estudios y poder sacarlos en el momento justo, ¿tá? Así que bueno, gracias por mirar el video, mando muchas bendiciones, abrazo a todos y nos vemos la próxima.